partir de este momento estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Un gusto acompañarlos como cada en esta RCR, la Casa de la Libertad. Seguirme desde ya a través de todas mis cuentas, @claudmacero. Por supuesto, invitándolos a seguir de cerca la programación de RCR y quienes hacen posible que nuestros contenidos lleguen a sus casas. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción, César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro; y en los controles, nuestro querido José Gregorio González. Por supuesto, queriendo verlos y abrazarlos muy pronto allá en RCR. Todavía seguimos en nuestras casas, pero muy pronto vamos a volver a conectarnos y a estar allí cerquita para desde el estudio seguir transmitiendo y llevando esta información a ustedes. También recordarles cómo pueden ustedes acceder a la información de RCR a través de @RCR750 en Periscope. También vía YouTube, como seguramente muchos de ustedes lo están viendo. Y ya para arrancar y no quitar mucho más tiempo, decirles y agradecerles como siempre que estén aquí conectados con nosotros, que nos dejen sus comentarios, que nos importa muchísimo lo que nos dicen y que este trabajo que hacemos diariamente es para ustedes y por ustedes. El día de hoy he querido conversar con un amigo que entiendo que ya debe estar casi en línea a propósito de todo lo que está sucediendo en el país. Hemos visto cómo un TSJ ilegítimo, todos sabemos lo fraudulento de las instituciones en Venezuela. No hay instituciones, básicamente la única que nos queda es la Asamblea Nacional aquí en Venezuela, con los diputados, especialmente de la fracción 16 de julio, a la que envío mi respaldo, mi solidaridad. Justo acaba de terminar la sesión, al menos las intervenciones de los diputados Juan Pablo García y la diputada Dinora Hernández a propósito de esta arremetida del régimen, que no es nueva. Es la arremetida de un régimen contra las organizaciones que disienten, pero también contra un país que se rebela y que se levanta y que no se cala más nada. Y estas intervenciones del día de hoy tienen que ver con esto y también con la arremetida contra las universidades. Ya lo vimos en la UDO, Núcleo Sucre, cómo quemaron una biblioteca, 80% del material se perdió. Pero también ayer vimos una imagen que a todos nos tocó, a mí particularmente, siendo ucebista, este pasillo techado, cubierto, como lo llamamos, de en el suelo, patrimonio de la humanidad, la UV, pero el patrimonio también somos quienes nos egresamos de ahí, de esa universidad, quienes siguen estudiando y quienes hacemos valer el contenido y lo que aprendimos en esta casa que vence las sombras a pesar de hoy estar en las sombras en cuanto a lo físico. Así que mi respaldo, mi cariño a los ucebistas y a quienes aún así siguen haciendo ese trabajo allí de la dirigencia estudiantil para levantar esa universidad. Y sin decirles mucho más, quiero darle la bienvenida a mi invitado, un amigo de la casa, compañero del Partido 20 Venezuela, Henry Alviares. Es abogado, pero también es coordinador nacional de organización y está allí en su casa, tratando de seguir haciendo ese trabajo que él hace, que es recorrer Venezuela. Quisiera saber si ya está en línea. Henry, ¿estás allí? Sí, muy buenas tardes, Claudia. Contigo Liberalmente, aquí andamos en línea, escuchándote y por supuesto compartiendo esas inquietudes y esas preocupaciones de lo que acontece en el país. Bueno, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que te sacamos un poco de tu tiempo en tu casa, en esta dinámica tan difícil que nos ha tocado, pero que tenemos que seguir de alguna manera denunciando, ¿no? Quisiera que me comentaras, lo que hemos visto en los últimos días ha sido una idea que no es nueva, como decía hace rato, es tratar de imponer de alguna manera un partido único, como en China, como lo hace el totalitarismo, como lo hacen regímenes como este. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto que hemos visto, primero con Acción Democrática, ahora con Primero Justicia? No sabemos para dónde viene. 20 Venezuela, tú nos los vas a explicar, no está legalizada y tampoco esperamos ser legalizados por este régimen, pero ¿cuál es tu opinión acerca de esto que hemos visto en los últimos días? Bueno, sí, efectivamente. Lo primero que hay que decir es que eso es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y uno, pues, por supuesto, por su vocación democrática, rechaza fundamentalmente porque es un ataque a la institucionalidad, es un ataque a la república, a la esencia pues ciudadana, y lo lamento fundamentalmente por la militancia, por los afiliados, por los cuadros básicos, por los cuadros medios,
Pero te decía, esto es prácticamente una historia que sabíamos que iba a ocurrir, y en donde no solo es responsable el régimen, sino las personas que de manera, para mí, responsable han llevado la conducción y la política opositora nacional. Debo recordar, Claudia, como tú lo dices, esto no es nuevo. Esto no arrancó hace 10 o 15 días por la pretensión de hacer elecciones para diciembre. Esto arrancó en el mismo 2016, cuando le arrebataron la mayoría de la Asamblea Nacional, cuando eliminaron los diputados de Amazonas. Y nosotros, en vez de ver, sobre todo una oposición que estaba fortalecida, que venía de una legitimidad y un reconocimiento, producto de un proceso electoral parlamentario, donde se sacó, ver una Asamblea Nacional en defensa precisamente de la legalidad, de la justicia, pues simplemente se embriagaron con el éxito y bueno, y no defendieron estos espacios que de por sí eran dados, donde se vulneraba prácticamente la voluntad del ciudadano. También posteriormente, en ese mismo año, Claudia, en el 2016, ellos mismos promovieron, me acuerdo que fue la fracción de Primero Justicia en vocería de Capriles, el referéndum revocatorio. También con unas argucias tribunalicias, evidentemente se evitó que el referéndum se llevara a cabo y la gente salió a protestar. Y lamentablemente, una vez más, la pasividad de la conducción política opositora no hizo absolutamente nada. Nos pusieron de rodillas a legitimar las tarjetas de sus partidos, y como ellos preveían, y además siempre en la ilusión de que esto se solventa con elecciones, fueron y se arrodillaron ante un CNE, que ya les voy a hablar de eso también, espurio, y a recoger firmas para legitimar los partidos, y después fueron arrebatados los mismos partidos. Eso fue todo en el 2016. Y en el 2017 quisieron. Justo hacia allá quiero ir, Henry, porque de hecho, en ese momento también se habló de las gobernaciones. Vimos que que no hay que soltar espacios, no hay que dejarse de arrebatar los espacios, y de que han funcionado estos espacios. Y hoy, y esto quiero que lo conectes con el tema del CNE, básicamente se está arrebatando la dirección de un partido que creyó en el que no termina de calificar como lo que son criminales, ¿no? Absolutamente. Bueno, pero es que lo que te iba, hacia allá iba. En el 2017 se hizo una gesta ciudadana de primera línea, como fue aquel plebiscito del 16 de julio, que por cierto es el nombre de nuestra fracción. ¿Y qué pasó? La propia conducción política opositora no benefició el mandato de más de 8 millones de venezolanos, y a los 15 días el régimen estaba simulando un proceso participativo para imponer una Asamblea Nacional Constituyente, y no todavía la sangre derramada de venezolanos que por producto de las protestas, por el desconocimiento de una sentencia también del TCJ a las funciones de la Asamblea Nacional, estaba la sangre derramada de los venezolanos, y estos señores, no pasando 15 días, el señor Ramos Alú le anunció al país en agosto, que por cierto es la fecha cuando nosotros decidimos deslindarnos de la Mesa de la Unidad Democrática, anunció que iban a participar en unas elecciones porque ellos garantizaban que había una participación suficiente para ganar 18 gobernaciones. ¿Y cuáles fueron los resultados, Claudia? 18 gobernaciones, pero donde la gente dio además una lección, porque fue el 73% de abstención, y llamaron unas elecciones, y la gente tampoco creyó en ese proceso, porque la gente está clara, y hubo una abstención del 78%, y finalmente hicieron el desastre que era llamar unas elecciones presidenciales, donde hubo una abstención del 83% de ciudadanos. Ha estado claro. Ahora, el problema aquí de fondo, Claudia, hay que decirlo, es la conducción política y fundamentalmente la opositora, que dice y alega, y me refiero a los cogollos, no a los partidos, me refiero a los cogollos y a las cúpulas partidistas, que no es cierto, que es que me engañaron, no, es que me equivoqué, no vale. Aquí la verdad, lo que hay que decirlo es que este régimen ha permeado todas las capas de las sociedades intermedias y las sociedades del país. Y estos señores cupulares que estaban en una convivencia y conectando con el régimen, hoy están sufriendo las consecuencias. O es que si no fuera así, los engañaron, y ¿dónde sale Luis Parra, quien es ahorita el usurpador de la Asamblea Nacional? De Primero Justicia. ¿O de dónde sale Timoteo Zambrano, que tuvo, por cierto, porque la respuesta a estos arrebatos no era ponerse de frente contra el régimen, sino era salir a negociar en Dominicana, en Oslo, en Barbados? ¿Quién era el representante de estos señores en la mesa de negociación? Timoteo Zambrano.
¿De dónde sale la usurpación ahorita de Acción Democrática? De Bernabé Gutiérrez, quien auspició, por cierto, todos esos diálogos y todos esos procesos electorales. ¿De dónde sale el señor Noguera, que ahorita es uno de los actores que le está arrebatando la tarjeta Voluntad Popular? Bueno, es de Voluntad Popular precisamente. Henry Falcón, ¿de dónde sale? Claudia. Tú bien lo describes de credibilidad, y no por juicios, sino por acciones, ¿no? Que hemos visto a lo largo del tiempo. Ahora, hoy, bueno, ayer básicamente sale esta información de John Bolton, ex de Donald Trump en la Casa Blanca. Imagínense ustedes el calibre del asunto. Va a sacar un libro donde habla precisamente de la oposición y de esa parte de la oposición que aparentemente le habría dicho o habría tratado de convencer a Donald Trump de que la vía no es la fuerza, y un montón de cosas más que bueno, de verdad resulta asqueroso, ¿no? Y hay que decirlo. Ahora, ¿qué pasa y para dónde vamos? Y entonces, ¿para dónde tenemos que enfilar la fuerza o la orientación? Ahora que sabemos que todo esto está descartado, que también toda esta situación está permitiéndonos ver a quienes no seguir y a quienes de alguna manera descartar. ¿Para dónde vamos y qué opinas al respecto de esta crisis de credibilidad que no termina parece que no acaba, siguen saliendo cosas? No, y van a seguir saliendo porque estamos hablando los conocidos como Timoteo, Henry Falcón, Luis Parra, pero hay otros que están tras bastidores. Pero bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? La fuerza está intacta, la unidad está intacta. Por cierto, a nosotros nos han atacado porque por decir estas cosas, por decir que no había salida electoral, nos cualificaban de extremistas y de radicales. Y fíjate hacia dónde va. Por eso nosotros pusimos una propuesta en mesa. Entendemos la realidad del país, estamos luchando contra un régimen que no tiene vocación ni siquiera democrática, ni siquiera dictatorial, estamos hablando de mafia. Y le hicimos una propuesta al país, que es la Operación de Paz y de Estabilización, la OPE. Ahí hay una propuesta para que el ciudadano la evalúe, y ahí, a través de una propuesta seria, podemos ahí lograr la unidad anhelada, pero de propósitos, no de cúpulas partidistas. ¿Qué consagra esa propuesta? Bueno, simplemente acabar con los diálogos, acabar con los procesos electorales y pedir una fuerza multinacional en distintas fases, multifacéticas, que nos permite erradicar los problemas que ya de por sí tiene el país. ¿Qué problema tiene grave el país? Claramente la ocupación de un 70% del territorio, producto de que esta gente ha negociado con lo peor de la humanidad, donde está Hezbollah, donde está Hamas, donde está el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué quiere el país? Que se rescate la soberanía nacional. ¿Cómo se puede pedir soberanía ciudadana o soberanía electoral si no tenemos una soberanía nacional? ¿Qué quiere el país? Que se acaben, por favor, esos benditos diálogos por demás infructuosos, y no le pidan más al ciudadano, Claudia, por el amor de Dios. El ciudadano lo ha dado todo. Aquí ha habido insurrección popular, y ¿cuál es la respuesta? Represión. Esto es una ciudadanía desarmada. Aquí ha habido insurrección militar, pero entendamos que también se han permeado. Aquí hay gente de las Fuerzas Armadas que han levantado su voz, pero lamentablemente esta gente ha permeado todo porque, te repito, han pactado con lo peor de la humanidad. Aquí lo manejan son los rusos, los chinos, los iraníes ahora. Entonces, bueno, estamos hablando precisamente de aplicar medidas claras que tienen que ver, y es lo que nosotros estamos planteando, con un control del territorio para buscar seguridad y para desarmar estos cuerpos irregulares. Y después de eso, pues empezar un proceso de ayuda humanitaria. La gente se nos está muriendo. Por eso es que es imposible perdonar a aquellos que dicen, es que me equivoqué. No, es que el costo ha sido muy alto, Claudia. El costo tú lo sabes cuál es. Y Henry, les recuerdo que hablamos con Henry. Fuera, Claudia. La gente se nos está muriendo de hambre. Un país sumido en pauperismo, que es pobreza extrema. Entonces, bueno, por supuesto, aquí vamos a ponernos de acuerdo en función de eso. Necesitamos ayuda humanitaria, necesitamos recuperar la infraestructura, sobre todo la de los servicios públicos. Los que estamos en el interior sabemos lo que estamos padeciendo con el tema de la energía eléctrica, del agua. Ahora se suma la crisis de la gasolina. Restablecer un orden, un sistema de ley y de orden, además a través de un Estado de Derecho. Justicia, Henry, además. Te interrumpía para decirle a nuestros oyentes que conversamos contigo, que es Henry Alviares, abogado y coordinador nacional de organización. Ya nos quedan 2 minutos, Henry. Pero a pesar de que todo este proceso y esta propuesta tiene que ver con esa ayuda internacional que necesitamos, sí hay una responsabilidad ciudadana. Yo sé que evidentemente no le podemos pedir más al ciudadano, pero aquí adentro también hay tareas, y hacia allá quiero ya finalizar tu intervención.
¿Cuál es el mensaje a los venezolanos? ¿Qué pueden hacer desde su casa, desde ya? Entendiendo que esta presión ciertamente viene de afuera, pero también tiene que tener adentro una fuerza interna, soberana, que de alguna manera haga contrapeso y que lidere este proceso. No, absolutamente, y coincido contigo. Aquí no estamos diciendo que el ciudadano se quede inerte, aquí estamos hablando que la sociedad venezolana está erguida, está de pie. Aquí está en resistencia prácticamente, porque salir a trabajar en este país es mantenerse en resistencia. ¿Qué estamos planteando? Organizarnos. Nosotros desde 20 Venezuela pues vamos a iniciar y vamos a difundir esta propuesta a cada rincón de Venezuela con todas las personas, porque además es una cosa clara, Claudia, esto no es una propuesta de un partido, es la propuesta para un país. Es una propuesta para que todos los ciudadanos la revisen, la critiquen, la cuestionen y apoyen. Pero entendamos que nos pongamos de acuerdo en un propósito. Lo que no podemos seguir siendo escalones para que otros señores estén mejorando su calidad de vida en desmedro de 30 millones de venezolanos que prácticamente están secuestrados. Entonces, si le estamos pidiendo a la ciudadanía que se organice, nosotros estamos libres de hipoteca, estamos creciendo y nos estamos consolidando, y lo que aspiramos precisamente es poder desarrollar, crear la presión suficiente internamente para que también los ojos del mundo, que están claros además, que entiende que el problema no es solo interno de unos venezolanos o de Venezuela, que esto es un ataque al hemisferio, que es un ataque de las fuerzas oscuras que van contra Occidente. Así lo entiende nuestro principal aliado, que es los Estados Unidos. Bueno, que haya una conducción política además responsable y seria que le dé la cara al país y que entienda la necesidad de actuar cuanto antes, porque la gente lo que no tiene es tiempo. La gente se le acabó el tiempo y por eso es que está asqueada de las posiciones que han hecho la conducción política lamentablemente opositora. Y aquí nos toca reivindicarnos a todos, porque lo que está en juego no es un cargo, ni un parlamento, ni un diputado, está en juego es la vida de muchos. Entonces sí, vamos a organizarnos, y de 20 Venezuela cuenten para que llevemos adelante este proceso de integración, de amalgamiento, para desmontar esta estructura que hoy tiene sometido a nuestro país. Bueno, Henry, yo quiero agradecerte y reforzar tu mensaje, porque no se trata de solidaridad nada más con los venezolanos, sino también el fortalecimiento y las acciones necesarias para impedir que este sistema se expanda por la región y siga de alguna manera desestabilizando a otros países, incluso al propio Estados Unidos, y lo hemos visto con eventos recientes. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, Henry Alviares, abogado y coordinador nacional de organización de 20 Venezuela. Entendemos el planteamiento, la urgencia, y por eso esta propuesta, que por supuesto pueden buscar en todas nuestras redes sociales, @20Venezuela, pero además agradecerte a ti por el tiempo y por el espacio y por el trabajo que haces. Yo con esto me despido, y al regreso queremos conversar de un tema bastante delicado, y no quiero irme sin antes recordarles quienes hacen posible también este espacio, que es Small Shop, la casa perfecta de la repostería, que ya está abierta con todas las previsiones, sus guantes, tapabocas y todo lo que necesiten, pero allí pueden conseguir desde, harina, azúcar, maní, chocolate, todo lo que necesiten para hacer sus dulces. Es Small Shop. Pueden seguirlos en @SmallShopCA y escribir también al WhatsApp 0412-602-8681, y ya regresamos con más de Contigo Liberalmente. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Llegó para tu negocio la distribuidora PlastiShop. Contamos con los mejores envases de plástico, cartón y aluminio al mayor. PlastiShop tiene para tu negocio cajas para pizzas y tortas de todos los tamaños, envases para sushi, soperos en Boplast, discos dorados y una gran variedad de platos plásticos y de cartón. Somos la distribuidora con más variedad del país. En PlastiShop tenemos las bolsas más resistentes del mercado. En PlastiShop pensamos en tu facilidad. Estamos ubicados en Chacao, en la avenida Cecilia Costa con calle Páez. Hacemos envíos en todo el país. Síguenos en Instagram, @PlastiShopVE. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando
Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Perfecto. Ya estamos al aire y bueno, es que me quedé pegada conversando con mi próximo invitado y les comento que este programa se llama Liberalmente porque creemos precisamente en la libertad individual y en esa capacidad que tiene la persona a partir de su esfuerzo, de sus méritos y de esa capacidad de ser lo que quieran ser. Y de eso se trata la libertad, de eso se trata lo que nosotros promovemos en este programa. Y yo quiero contarles cómo conozco a mi siguiente invitado, porque cuando yo entré en la UCB, en la universidad, y lo decía al comienzo, bueno, por supuesto reiterando mi solidaridad con todo esto que vimos ayer del pasillo de humanidades y estas imágenes tristes que nos llegan de la UCB. Cuando yo llegué, yo me encontré entre muchos preparadores y gente que ya tenía rato en la universidad, y uno de esos era Neomar Hernández, quien también tiene un programa aquí en RCR, pero otra persona era Jessica Márquez, y yo recuerdo que entre los cuentos que habían era, bueno, que era nieta de Pompeyo Márquez, recuerdo que ayudaba muchísimo con el tema de castellano. Y además, entonces ahora me encuentro revisando mi Instagram con una noticia maravillosa, que es que ahora es Jess Márquez, y él es periodista bilingüe, especialista en marketing digital, y además primer trans aceptado legalmente en Costa Rica, y lo tenemos aquí para que hable de su experiencia y de esa lucha individual que ha llevado adelante, pero que busca de alguna manera visibilizar esta situación en el mundo, no solamente en Costa Rica, sino de muchos otros venezolanos como tú. ¿Cómo estás? Muy bien, Claudia, es un placer estar contigo. Estábamos justamente hablando antes de comenzar de que han sido como 12 años de conocernos, que incluso tuvimos la oportunidad de trabajar juntos luego de salir de la escuela. Efectivamente, pues tú me conociste todavía viviendo como mujer. Ya afortunadamente tuve la oportunidad de venir a Costa Rica en el año 2014. Y aquí ha habido un avance significativo, sobre todo en los últimos 4 años, en torno a los derechos de las personas LGBTI, y eso me da la oportunidad de cuestionarme y de asumirme como el hombre que siempre he sido. Yo lo tuve muy claro desde que tenía 5 años de edad, pero sabemos que lamentablemente Venezuela es un país que no está, que no reconoce los derechos humanos de las personas LGBTI, mientras el resto de la región latinoamericana ha ido avanzando y se ha aprobado el matrimonio igualitario. Aquí en Costa Rica se aprobó ahora el 26 de mayo. Este mismo año se aprobó en Ecuador, también se ha reconocido los derechos de las personas trans en Argentina, en Chile, en Colombia. Todavía Venezuela está absolutamente atrasada, y no por falta de esfuerzos. Yo todavía, estando en la UCB y luego de haber egresado, estuve en la campaña por el matrimonio igualitario, encargado de las comunicaciones. Yo hacía los comunicados de prensa que enviábamos a los medios, y hicimos un esfuerzo muy grande, pero en aquel momento la asamblea sencillamente no decidió que era más importante sus creencias religiosas que los derechos humanos de un grupo de la población tan importante. Y lo mismo ha pasado con la ley de identidad de género, que se ha intentado reconocer, o el reconocimiento de la identidad de género, ¿no? Para explicarle un poco más a las personas que nos escuchan a qué se refiere esto, bueno, yo nací con vulva y vagina, nací cuando mis padres me crían como mujer, pero habemos un porcentaje de la población, se calcula que cerca del 10% de la población mundial, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos un género que no coincide con nuestros genitales, con lo que tenemos entre las piernas. Entonces, más allá de mis genitales, yo me identifico como hombre. Eso me lleva, afortunadamente, a empezar un proceso donde salgo del closet, lo hago público a través de mis redes sociales, por supuesto. En Facebook, ¿no? Sí, lo hice en Facebook, fue exactamente el 26 de diciembre del 2016, el 21 de diciembre, perdón, y después, ya antes de eso lo había hablado con mi familia y con mis amistades más cercanas, y desde entonces comienza un proceso muy complejo, porque resulta que no pensamos en una situación. ¿Qué pasa cuando eres una persona LGBTI pero también eres migrante? Resulta que la mayoría de los países reconocen los derechos de las personas LGBTI, y lo hacen para las personas nacionales. Pero entonces no había ningún reconocimiento para las personas migrantes. En enero del 2000,
2019, del año pasado, entra o se reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la opinión consultiva OC 2417, que ya llega y le dice a todos los estados que son parte de la OEA que tienen que reconocer la unión entre parejas del mismo género y que tienen que reconocer la identidad de las personas trans. O sea, que si yo me siento hombre, más allá de cuál sea mi cuerpo y mis genitales, eso tiene que ser reconocido. Tiene que ser reconocido legalmente, tiene que ser reconocido en mi identificación, tiene que ser reconocido en todos mis documentos, en mi fotografía, en mi nombre y en mi género. Pero por supuesto, del dicho al hecho hay mucho trecho, diríamos. Entonces fue una batalla, ha sido una batalla muy dura porque teníamos la opinión consultiva, pero luego era, bueno, ¿cómo hacemos esto una realidad en Costa Rica? Yo me sumo al movimiento, ya venía trabajando con el movimiento LGBT aquí en Costa Rica. De hecho hay otras personas venezolanas porque la comunidad ha crecido bastante, y logro impulsar precisamente a través de mi caso, porque me aprueba la residencia, pero entonces yo me siento con el comisionado LGBTI para temas LGBTI de la presidencia y le digo, bueno, aquí hay dos opciones: me da la residencia como mujer, cuando me veo de esta forma, cuando vivo como hombre, cuando todo el mundo me conoce como tal, cuando me identifico como tal, y cuando además tengo ya 2 años de estar tomando hormonas para cambiar mi cuerpo. Tú me recordarás, me veo muy diferente a cuando estudiábamos juntos. O pueden justamente aprovechar esta oportunidad para emitirme la cédula y reconocerme como hombre. Ya yo estaba llegando al punto, creo que el caso más icónico fue una oportunidad que me toca ir a migración, a una cita que me habían dado para presentar los documentos en el proceso de obtener la residencia como corresponsal de prensa, porque esa es la labor principal que he venido ejerciendo aquí. Sigo siendo periodista y usuarista de corazón. Y resulta que cuando me llama el funcionario, llego yo, obviamente con bigote, vestido de forma masculina, y me siento, y el señor agarra agarra mi expediente, agarra el pasaporte venezolano, que me muestra como mujer, que tiene una foto de cuando me gradué en el 2012, o sea, que se siente hace como 3 siglos, y ve eso y me ve a mí, y ve eso y me ve a mí, y me dice, disculpe, pero ¿usted quién es? ¿El apoderado de la muchacha? No, mire, déjeme explicar. Entonces ya le tuve que dar una clase al funcionario, y el señor decidió que no me iba a atender porque no me creyó. O sea, llegó un punto donde ya yo no podía cobrar cheques, no podía tener, donde tenía problemas para hacer cualquier trámite, porque mi identificación, que era el pasaporte venezolano, no me identificaba. Y me iban a dar finalmente la cédula de residencia, pero como mujer. Entonces, ¿qué sucede? Si quién soy yo y cómo vivo no se corresponde con la identificación que tengo y cómo aparezco legalmente en el sistema, y no solo la identificación. O sea, piensa en cuántos documentos tienes, y le pido a la audiencia que también lo piense, que tienen su nombre y su género. Son un montón. Entonces, ahí fue ni siquiera es viable para procedimientos sencillos como ir al banco, ¿no? Ahora yo no te quiero interrumpir, pero ese proceso, creo que ya tenemos que hacer un corte brevísimo, y te quiero pedir que te quedes allí y que al volver terminemos de escuchar cómo se concretó esta historia, que además termina hoy con este tema de tu matrimonio, que entiendo también te vas a casar y todo lo demás. Entonces, vamos y venimos, y me sigues contando. Jess Márquez, desde Costa Rica, un amigo y una persona queridísima que nos está contando su historia desde Costa Rica. Ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Todos los jueves, viernes y sábados en la mañana, la gran Feria Santo Cristo de la Grita en Santa Mónica. Y los jueves en la urbanización La Bonita en Baruta, trae los mejores y más frescos productos del campo cultivados en los páramos andinos. Por si fuera poco, también traen café, pan andino y salado, azúcar y muchos productos más de primerísima calidad y a precios que ninguna otra feria
feria o comercio te ofrecen. Aprovecha y lleva lo mejor para tu hogar. Restaurante y lunchería. Gran Feria Santo Cristo de la Grita. Economía, frescura y calidad. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo y no quiero perder más tiempo para que mi invitado, que es Jess Márquez Gaspar, periodista bilingüe, especialista en marketing digital, pero además el primer trans reconocido administrativamente y legalmente en Costa Rica. ¿Cómo está? Es venezolano, estudió conmigo y además tiene una historia bellísima de cómo ha sido esa lucha individual por esos derechos y por esa garantía, ¿no? de poder ejercer lo que él es, que es un hombre. ¿Cómo estás? No te veo todavía, pero quisiera que me resumas qué fue lo que lograste, básicamente, y el mensaje que hoy envías a los venezolanos y a otras personas que, como tú, quizás están pasando por esta dificultad y pueden emprender este proceso también. Bueno, básicamente lo que logré fue algo sin precedentes que abre una brecha en la región centroamericana, y yo me atrevería a decir que en toda América, porque logro que la Dirección General de Migración y Extranjería reconozca que tienen que emitirme la cédula de residencia con el nombre que yo había elegido, el nombre masculino Jess, y con mi género masculino. De hecho, aquí la tengo, si se puede ver, y tiene la M de masculino y ya dice Jess y tiene mi foto con mi imagen actual. O sea, ya no es la cédula de Jessica que tú conociste, sino es la cédula de Jess como hombre. ¿Qué sucede? Además de eso, con eso que logro, que fue el 29 de abril del año pasado, entonces empiezo un proceso de cambiar también en todos mis documentos aquí en Costa Rica. Entonces ya actualmente, por ejemplo, tengo la licencia de conducir con el apoyo de la Embajada de Venezuela. Tengo también mi carnet del Colegio de Periodistas de aquí de Costa Rica y mi certificación, mi carnet de inscripción en el Seguro Social, también con los datos. Incluso el título aquí pude convalidar mi título de la Universidad de Costa Rica, y con eso abro el camino, porque hasta entonces ninguna persona trans aquí en Costa Rica ni en Centroamérica se había podido corregir no solamente el nombre, sino el género, sin pasar por un proceso judicial, es decir, sin presentarse frente a un juez y pasar por un juicio que podría durar hasta 3 años, y obviamente tenía unos costos, y que al final dependía de lo que el juez determinara. En cambio, yo lo que hice fue un proceso administrativo donde llené un formulario y salí ese mismo día con la cédula en la mano. Desde entonces he venido promoviendo a través de mi colectivo que se llama Trascendentes, que ahorita estamos en Costa Rica y vamos a abrir un grupo también en Venezuela, en la lucha por los derechos humanos, pensando en la interseccionalidad, en que las personas LGBTI también somos migrantes. Yo además soy una persona con discapacidad. El año pasado fui diagnosticado como Asperger y tuve un accidente por el que utilizo un bastón. Entonces, todas esas características, también incluyendo la raza o el género, porque obviamente no es lo mismo ser una mujer trans que un hombre trans, van a influir en cómo vivimos y tienen que influir en la política pública. Y bueno, la vida me regaló la oportunidad de conocer a una mujer extraordinaria con la que me comprometí y estamos esperando a que pase la pandemia para casarnos, y entonces sería el primer matrimonio trans de Latinoamérica, porque al ser yo la primera persona ya con el reconocimiento del nombre y del género, ya quedaría reconocido. Ahora, hay una gran pregunta legal que todavía estamos hablando con la embajada, que la haga con la embajadora aquí en Costa Rica, María Faría. ¿Qué va a pasar conmigo? Porque yo estoy registrado en la embajada con una doble nacionalidad.
O sea, con una doble identidad, por un lado como Jessica y por otro lado con los datos que dicen esta cédula de residencia y el certificado. Bueno, eso es parte de lo que va a tocar resolver, ¿no? Y las preguntas que de alguna manera le va a tocar en cuanto a lo público, a la gestión, determinar, ¿no? Ahora, ya para terminar, Jess, te tengo que despedir. Yo quisiera tener la hora completa para hablar contigo y de tu historia, porque además me quedé enganchada y de lo que has pasado. También has sufrido mucho, y hay que decirlo. Gracias a Dios hoy estás mucho mejor. Pero lo que tú pedías no era ningún tipo de privilegios. Tú pedías que te por tu trabajo, que revisaran tus credenciales y que has estudiado y que tienes la posibilidad de estar como cualquier otro hombre en la posición que tú decidas estar, porque te lo has ganado. Entonces, quiero ya para cerrar un mensaje a los venezolanos que te conocieron como yo, a los que no te conocen y a los que te quieren conocer o te pueden conocer, y que seguramente vas a ser un ejemplo por ese empeño que tuviste y ese trabajo y ese esfuerzo que hiciste por defender lo que todos deberíamos defender, que es quiénes somos. Entonces, ¿qué le decimos a esas personas? ¿Qué le dices? Les decimos que la Venezuela que queremos construir, y pienso en esto pues justamente porque estaba escuchando la entrevista que hacías antes, la Venezuela con la que añoramos no puede ser la Venezuela que teníamos antes. Tiene que ser una Venezuela realmente inclusiva, una Venezuela donde la libertad individual, es decir, la libertad de llegar y decir yo sé quién soy, autodeterminarlo y poder hacerlo en realidad, se realice. Recientemente en la Asamblea Nacional se dio una discusión sobre los derechos de las personas LGBTI, y entonces hubo una parte de la Asamblea que estuvo en contra. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar como sociedad si vamos a seguir discriminando y excluyendo? Yo soy tan venezolano como cualquier otra persona. El ser trans no me hace menos venezolano, no me hace menos venezolano que cualquier otro hombre que nació en Venezuela, y por ende no me hace menos sujeto de derechos. Y todas las personas LGBTI en Venezuela seguimos siendo personas de segunda clase. Yo aquí en Costa Rica soy un hombre, pero en el instante en que yo salgo de Costa Rica, mi pasaporte sigue siendo venezolano, y si yo llego a Venezuela, vuelvo a ser tratado como mujer, con toda la discriminación que eso supone. Y la discriminación xenofóbica y transfóbica y homofóbica, porque además soy bisexual, que he recibido, ha venido muchas veces de las mismas personas venezolanas. Entonces ahí tenemos que preguntarnos cuál es el doble discurso. Hablamos de una Venezuela con libertad, de una Venezuela que quiere salir de una dictadura, pero entonces no nos vamos a reconocer los derechos humanos de un grupo de la población. Entonces unos son más iguales que otros. Mi llamado es a nivel personal, desde el colectivo de Trascendentes y de la red internacional de activistas LGBTI venezolanos, migrantes, exiliados y refugiados, que estamos a nivel mundial trabajando conjuntamente, que Venezuela tiene que reconocer los derechos de las personas LGBTI, porque merecemos tener los mismos derechos que todas las personas: el derecho al matrimonio, a la familia, a la identidad, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, y que no podemos y no es justo que se nos discrimine, o sea, que se reconozcan esos derechos para otras personas, pero a todos quienes no sean heterosexuales o todas las personas que sean trans no tengan esos derechos. Así es. Entonces, realmente es a que pensemos y reflexionemos, reflexionemos qué realmente entendemos por libertad y qué realmente entendemos por derechos humanos, porque no son solo los derechos humanos de una mayoría, sino son los derechos humanos de todas las personas venezolanas. Así es, que somos iguales ante la ley. Yo quiero agradecerte, Jess, era Jess Márquez, tus redes, por supuesto, es Jess News, si no me equivoco, también en Twitter, sí, que tienes que usarlo más, pero en Instagram te voy a estar siguiendo también, y aquí este espacio está también para ti, para todo lo que quieras difundir. Trascendentes CR, que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram, que es el colectivo que coordino, y por supuesto la Migrantes LGBTI que es las redes sociales de la Red Internacional de Migrantes Venezolanos, Exiliados, Refugiados y Exiliados a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 12 países y que seguimos trabajando por los derechos humanos de Venezuela y por la Venezuela que queremos desde el exilio, porque esto es un exilio forzado. Yo en Venezuela no podría ser esta persona, ni podría vivir de esta forma, y eso me duele profundamente,
pero creo en que vamos a cambiar esa situación y que la próxima Venezuela será una Venezuela donde yo pueda ser reconocido como el hombre que soy y donde todas las personas LGBTI tengamos un espacio y seamos ciudadanos de primera y no de segunda categoría. Y así va a ser, y bueno, aquí seguimos trabajando por eso y para que vuelvas también y sigamos haciendo lo que sabemos hacer, que es hacer periodismo, y sé que tú también añoras eso con muchísimo cariño. Con esto yo me tengo que despedir, que me están haciendo señas, y ya regresamos con más de contenido ya para la última parte de este programa especialísimo. Gracias, Jess, ya volvemos. Gracias, Claudia, un placer. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @SmallShopCA. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos ya en la última parte de Contigo, liberalmente agradecida de este espacio y que nos acompañen el día de hoy. Por supuesto, recordarles quienes hacen posible también que estemos con ustedes. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Pueden hacer sus pedidos al 0412-602-8681. Ellos están en la avenida Cecilio Acosta de Chacao. Allí tienen todo para hacer sus dulces. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, @SmallShopCA. Y en esta parte del programa que quiero aprovechar muchísimo, tengo una invitada de lujo que es Jacqueline Delmont. Es venezolana, es fundadora, presidenta y directora de Delmont Medical Care, que además, salió de Venezuela y hoy tiene una responsabilidad gigante con este trabajo que está haciendo como médico a cargo de alrededor de 2.500 pacientes en Nueva York, y además hoy 42 centros de despistaje o de pruebas a propósito de esta pandemia que vivimos, que es el COVID-19. ¿Cómo estás, Jacqueline? Gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Sé que estás a millón con miles de pruebas, pero gracias por tu tiempo. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Súper contenta de participar en tu programa. Sí, como bien dijiste, tengo ya más de 20 años aquí en los Estados Unidos. Yo soy egresada de la Vargas, muy orgullosa médico venezolana. Y en este momento soy la directora de no solamente de mi práctica médica, sino de un grupo de doctores, 2.500 médicos que somos parte de una organización que se llama Somos, de hecho. Son médicos latinos y asiáticos que cuidamos de personas de limitados recursos dentro de la ciudad de Nueva York y algunas zonas aledañas. Y hemos estado al frente de toda esta batalla contra el COVID. Fuimos uno de los primeros que montamos centros de despistajes en el medio de la comunidad porque reconocimos que algunos de los formatos que había implementado el Estado eran para personas llegar con vehículo, y en la ciudad de Nueva York las personas de acceso al Estado pues no tienen carro. Se estaba haciendo despistaje a un subgrupo de la población que eran los más afectados porque si comparas los afroamericanos y los latinos con el resto de la población, el 40% de las muertes, más del 40%, fue en pacientes latinos y afroamericanos. Entonces, pudimos nosotros, por ser un grupo de doctores independientes, montar bajo nuestro propio costo estos centros de despistaje, y ya van 40 y pico, y sigue andando. Todos están en Nueva York, atendiendo un número importante de
de pacientes, pero también quiero que me indiques cómo se vive allá el COVID y que hagamos esa relación también con Venezuela, ¿no? Hoy sabemos aquí, por ejemplo, no hay cifras. Ayer nada más vimos 236 casos, eso es lo que se dice oficialmente, entre comillas. Sabemos lo que vivimos en Venezuela, pero quisiera que me contaras dónde están, pero también cómo se vive ese proceso allá, entendiendo las diferencias que existen respecto a Venezuela. Claro, pero bueno, creo que lo más importante fue que ya la fase más severa pareciera que pasó. Habían cierta preocupación con respecto a las actividades de Black Lives Matter, cuando hubo los riots, perdóname que a veces hablo Spanglish, cuando hubo las manifestaciones en la calle, que eso hubiese podido causar un repunte. Estamos todavía en esa ventana de ver si hubo un repunte o no, pero ahorita estamos como en una reapertura de los negocios. Pero nosotros estuvimos en el tiempo donde había una incidencia del 70% de las personas a las que se le hacían pruebas que estaban positivas. Y bueno, ya sobrepasamos 100,000 muertos y casi 1 millón de personas con enfermedad. La diferencia obviamente es de Estados Unidos, quote unquote, y Venezuela, es el acceso a información. Indudablemente los políticos hacen lo que quieren, manejan la información como quieren, y eso pasa en los Estados Unidos también, pero hay mucho más transparencia. Yo pienso que en Venezuela deben haber mucho más casos por la situación socioeconómica, y si pudiera extrapolar lo que pasó en los edificios de la gente pobre del Bronx y de Queens, que fueron los epicentros de la epidemia. Básicamente son ranchos de cemento, porque son gente donde viven 6, 8 personas, donde normalmente vivirían 2 o 3, y donde no hay posibilidad de distanciamiento social. Y si podemos extrapolar la incidencia que hubo ahí con lo que puede estar pasando en Caracas, yo soy guaireña y trabajé en el Vargas y fui a todos los barrios habido y por haber, y hice mi rural en La Dolorita, en Petare. Eso, yo puedo tener idea de lo que debe estar pasando y que a lo mejor no se sabe porque no se está haciendo suficientes pruebas. En Estados Unidos ocurrió lo mismo. Hubo un periodo donde no había acceso a las pruebas de despistaje. Estaba subestimado el impacto que tuvo la enfermedad. Ahora se tiene mucha más claridad y ahorita hay una limitación de nuevo a las pruebas porque a todo el mundo se lo están pidiendo para volver a trabajar. Entonces, bueno, el reto continúa y uno se va transformando en la medida que va entendiendo la enfermedad, que es para los médicos que tenemos tantos años con tantos avances, encontrarnos con una enfermedad tan impredecible, sabes, te saca de tu zona de confort, pero bueno, eso es parte de ser venezolano, que nos hace ser eficaces porque nunca nos sentimos cómodos con nada, siempre nos tenemos que adaptar. Adaptar y mejorar, porque además otra cosa de las que quiero mencionar, y antes de decir eso también sumar que hay elementos también como el tema de que no hay agua, el tema del hacinamiento, que también se comparten muchos de estas viviendas en ranchos, en comunidades muy pobres. Bueno, yo vivo básicamente también casi en Petare, así que conozco también, he visto mucho la situación, pero a pesar de eso no es solamente adaptarse, sino superarse. Y yo quiero de alguna manera cerrar el programa, todavía nos quedan 10 minutos, pero ¿cómo ha sido ese trabajo que tú has hecho desde hace más de 20 años? Siempre interesado por este tema de las personas empobrecidas o aquellas o que son más vulnerables, pero además tú fuiste honrada con el premio del Centro Anual de Consejería Hispana como comunitaria, es decir, tú eres una referencia, ¿no? Y de alguna manera te has convertido en la voz de muchos otros como tú, no solo venezolanos, sino médicos que hoy hacen un trabajo sobresaliente. Quiero que me hables de esa experiencia y de cuál es tu mensaje de alguna manera, o cuál es tu apuesta, o qué más quieres lograr, que ya no es solamente adaptarse, sino ayudar a más personas, me imagino. Por supuesto. Bueno, primero para mí, mi punto de referencia siempre es el hecho que me formé en Venezuela. En Venezuela se forman unos profesionales espectaculares. Yo tuve maestros, que todos los días me acuerdo de ellos por su ética profesional, por su amor con el paciente, porque nos inculcaron una búsqueda constante del conocimiento, mucha humanidad, mucho don de gente, mucha educación. Yo creo que ese ha sido para mí el éxito verdadero, es esa disciplina, tanto de mis padres y de mi familia, como también lo que aprendí en la escuela de medicina y en la dedicación con mi paciente. Eso lo trasladé a venirme para los Estados Unidos. Yo soy una persona de recursos bajos que tuve la oportunidad de estudiar y gracias al esfuerzo de mis padres, pero que entendí que no había la capacidad de seguir creciendo
sin tener para comprar una acción en el centro médico, en el Hospital de Clínicas Caracas, y casualmente yo viví de pequeña aquí, tenía mi visa y me regresé para los Estados Unidos, tuve que hacer mi reválida y decidí, como mucho de lo que yo represento ahora como Chief Medical Officer en Somos, quedarme después de graduarme en las comunidades, por lo mismo que esa es la esencia de quien nosotros somos como médicos comunitarios. Entonces, bueno, logré a través del apoyo también de nuestros empleados y de mi esposa, fue súper interesante la conversación que tuvimos anteriormente. Estuve escuchando tu programa con la persona, con Jess, y todo el proceso que vivió, y de eso podríamos hacer otro programa, de lo mismo que hemos tenido que pasar nosotras. Pero nada, con el apoyo de todas estas personas alrededor mío, en estas áreas desatendidas, montar estos centros donde hemos aceptado personas de todo tipo de seguro, porque en Estados Unidos también hay segregación y hay doctores que no aceptan seguros del Estado, pero nosotros decidimos, por esa inclinación, aceptar todo tipo de seguros y ver muchos pacientes. De hecho, 80% de los pacientes que yo veo son latinos y muchos inmigrantes ilegales. Algunos, por supuesto, logran tener seguro o no, pero y con una estándar a la altura de cualquier centro de personas adineradas. Yo creo que la calidad del servicio, más allá del oro y de los diamantes y de todo lo demás, pero el core, la esencia del servicio de un paciente debe ser el mismo. Si ahorita estamos en un mundo de tecnología, si ahorita estamos en un mundo de poder hacer tus citas virtuales, hay que buscar la forma, con recursos limitados o no, de brindarle lo mismo. Yo creo que he tratado de colaborar en Venezuela también para que se entienda lo que es el servicio que se puede escalar, que se puede hacer sostenible utilizando tecnología y empoderando a la gente que, siempre lo repito, que hace transacciones bancarias por internet y a través de su teléfono, y que hace una cantidad de pagos por teléfono y que estudia a través de plataformas, ¿por qué no van a poder recibir servicios médicos a través de plataformas electrónicas? Yo creo que en la medicina nos hemos quedado muy paternalistas y subestimando el cliente, porque era un poco como, no era lo apropiado llamar a un paciente un cliente. Creo que se perdió un poco el respetar el usuario y qué es lo que el usuario quiere. Muchas cosas se diseñaron en base a lo que quería el sistema y no necesariamente, yo sé que esa palabra en Venezuela no es muy, son radioactivas, pero me refiero al status quo, ¿entiendes? Que determina que un médico tiene que trabajar de 9 a 5 o que no trabaja los fines de semana, que las personas no pueden tener otras personas que hablen a nombre de ellas, y una cantidad de cosas que creo que cualquier persona tiene derecho a tener esa calidad de servicio, tenga dinero o no tenga dinero. Yo creo que eso ha sido... Y eso, Jacqueline, disculpa que te interrumpa, eso se resume en el concepto también de privado y de poder tener la capacidad de generar de eso un negocio. O sea, ¿por qué no pensar que el sistema de salud ciertamente tiene que existir con unas características fundamentales, bueno, vinculadas o no al Estado? Eso es una discusión que hay que dar, pero también que existan iniciativas individuales como la que quizás tú hoy encarnas, con un grupo de médicos que, como tú, llevan un servicio de igual calidad a cientos de no solo latinos, sino también ciudadanos, ¿no?, de ese país. Jacqueline, yo les recuerdo que hablamos con Jacqueline Delmont. Ella es fundadora y director médico de Somos, una iniciativa en Estados Unidos, en Nueva York. Quisiera, ya para cerrar, nos quedan 4 minutos, ¿qué podemos aprender en función de lo que tú has visto allá en Estados Unidos con este tema de la pandemia y el COVID, que nosotros podamos de alguna manera tener aquí como aprendizaje, entendiendo que según el último comunicado de la Academia de Ciencias, el repunte del COVID en Venezuela viene en julio y ya hemos visto cómo estos números han venido elevándose? ¿Qué podemos aprender del caso de Estados Unidos y de lo que tú has visto puntualmente? Que además entiendo hay toda una política de terror con toda esta gente que sale, pero resulta que son más los sanos, como me comentaba alguien. Bueno, aprovecho de saludar a Daniela, que también seguramente está viendo la entrevista. Son más los que están sanos en casa. Es decir, ¿qué podemos aprender y cuál de alguna manera es ese llamado a quienes hoy están en su casa o a quienes pueden tomar las medidas de prevención necesarias hoy cuando están a tiempo? Bueno, lo primero es que hay que tener transparencia con la data, porque si no sabemos dónde están los casos, ¿cómo vamos a hacer control
para evitar la expansión. Y segundo, es llevar el despistaje a los sitios donde está la gente, porque como hay tanto problema de acceso, yo creo que lo mismo que ha pasado en las zonas desatendidas en los Estados Unidos, pasa en Venezuela escalado por el hecho de la ausencia de gasolina y de otros recursos que, bueno, no nos tomaría más de 4 minutos conversar sobre eso. Pero creo que es eso. Si hay alguna iniciativa pública o privada para ayudar a contener el COVID, es llevar el despistaje y el acceso a diagnóstico a donde está la gente, a los barrios, a los centros más poblados, de forma que se haga suficientes pruebas para poder contener el riesgo y, por supuesto, está en las medidas generales. Lo que pasa es que la infraestructura en Venezuela está tan carente que el lavado de las manos, el uso de sanitizers, el distanciamiento social, pues nada, habría que hacer toda una revolución social para poder lograr eso. Pero yo pienso que primordialmente el despistaje, quizás con una iniciativa importante, se podría hacer a los barrios porque simplemente la gente no va a poder llegar, ni tampoco tienen un entendimiento. Gran parte del esfuerzo que hacemos aquí es la educación para que la gente entienda qué significan estas pruebas y la importancia que tienen las pruebas para poder contener la expansión de la enfermedad a largo plazo. Yo quiero agradecerte, Jacqueline, por tu tiempo, sé todo el trabajo que estás haciendo y decirte que me siento profundamente orgullosa de lo que están haciendo, y cuando uno a veces también ve que está en momentos de oscuridad o ve tantas malas noticias aquí en Venezuela, uno voltea hacia el otro lado y también hay gente que está haciendo trabajos magníficos como tú y como ustedes, porque ustedes son un grupo. Quiero dejar tus redes sociales para que la gente pueda seguir el trabajo que ustedes hacen y que de alguna manera se conecten con eso que es precisamente la Venezuela que nosotros queremos construir, que es una Venezuela de oportunidades, donde, como tú, cualquier otra persona tenga la oportunidad de crecer y llevar su negocio en función de lo que sabe hacer, que en tu caso es la medicina. ¿Cuáles son las redes sociales para despedirnos y que la gente te pueda seguir y ver el trabajo? Sí, en Instagram somos Care, y mi Instagram personal es Dr. Delmont, y también tenemos Delmont Medical Care New York. Entonces, bueno, nada, un placer. Lo que puedo decirle a todo el mundo es que siempre hay que tener esperanza y creer en uno mismo y saber que para los que creemos en Dios o en las bendiciones de las mamás, que siempre hay una oportunidad. Lo que hay es que luchar y levantarse temprano y hacer el bien y tratar de siempre enfocarse en trascender más allá de uno mismo y de crear una infraestructura que se pueda replicar. Yo creo que son conceptos básicos en cualquier parte del mundo, y nosotros, como te reitero, los profesionales venezolanos son sin igual, y siempre me voy a sentir orgullosa de mis raíces. Y nosotros de ti. Muchísimas gracias, Jacqueline Delmont, fundadora, presidenta y directora ejecutiva de Delmont Medical Care, una venezolana en Nueva York haciendo un trabajo magnífico. Gracias, nos vemos entonces el próximo jueves. Quiero agradecerles a todos por conectarse en Contigo Liberalmente, y este espacio lo van a seguir o lo van a poder ver en diferido en el canal de YouTube de RCR. Nos vemos el próximo jueves en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM.